Amén. Damos gracias a Dios una vez más porque Él es bueno, nos ama, nos ayuda, nos bendice. Damos gracias al Señor en esta oportunidad que nos ha concedido, me ha concedido a mí de poder exponer este estudio y doy gracias a Dios eh, porque Él es quien puede solamente dar las oportunidades y Él puede usarnos en estas oportunidades. La palabra del Señor dice que es sana, la palabra del Señor es buena, la palabra del Señor es útil y, y debemos buscar en, en el Señor la inspiración y debemos buscar en el Señor también eh, lo, los objetivos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, debemos estar buscando siempre eh, objetivos, objetivos que tienen que ver con el desarrollo del Evangelio del Señor Jesucristo. Si alguna vez Dios puso este buen deseo en nuestro corazón de entrar en sus caminos, de ser parte de su pueblo, es porque también Él quería hacer de nosotros herramientas útiles, vasos de honra y para poder entregar el Evangelio a, a las personas. El estudio que vamos a ver hoy tiene que ver con cómo alcanzar objetivos, cómo lograr salvar obstáculos para, para poder hacer de nuestra vida personal, individual, de, de hijos de Dios, eh, una vida que sea verdaderamente para la honra y la gloria del Señor. Habla de cambios, de tener cambios en la vida. Los cambios son útiles cuando tienen objetivos, cuando tienen razones de ser. Y por eso creo que este estudio es importante que podamos tenerlo. Antes de seguir, vamos a hacer una oración para que el Señor sea conmigo y con ustedes y que Él sea glorificado en todo. Les invito a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú nos ayudas, porque tú nos hablas. Señor, somos tu pueblo, somos nación santa, somos pueblo adquirido. Señor, ayúdanos para que podamos ser para otros, Señor, útiles, para otros, Señor, bendición, para otros, Señor, la luz que ilumina el camino. Ayúdanos, Señor, a que tu Evangelio santo y precioso pueda ser por nosotros entregados a este mundo. Gracias, declaro victoria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice que vendrán tiempos en que no sufriremos la sana doctrina, sino que vendrán hombres hablando de cosas de hombres y solo guiados por el espíritu del hombre. Creo que la iglesia del Señor está en este tiempo. Muchas personas hablan en nombre de Dios y hacen muchas cosas y muchas de esas cosas no son ni tiene que ver nada con el Evangelio del Señor, con el reino del Señor. El Señor dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, es el Espíritu del Señor en nosotros. Y como el Espíritu del Señor está en nosotros, debemos procurar
alcanzar ese sentir, que nos va a llevar a ser buenos hijos, buenas hijas de Dios, y que nos va a llevar a buscar las cosas del reino. Amén. Vamos a comenzar con este estudio, y tiene una introducción que nos invita a meditar para cambiar, para hacer un cambio en nosotros. Y el expositor dice de esta forma: por 30 días trate a todas las personas que conozca como si fueran las más importantes del mundo. Descubrirá que comenzarán a tratarlo de la misma manera, como lo mira el mundo a usted, exactamente como usted lo mira a él. Haga algo positivo para alguien, siempre. El que alivia la carga de alguien no es útil, no es inútil en la vida. Amén. El que alivia la carga de alguien no es inútil en la vida. La palabra del Señor dice que nosotros somos sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Y debemos serlo. Debemos ser sal de la tierra. Si no fuera así, estaríamos en una situación muy triste, porque el Señor mismo dice que si la sal no fuere salada, ¿para qué más sirve? Sino para ser tirada y aholladas. Creo que hay una muy linda oportunidad en mirar el Evangelio del Señor como lo que debemos llevar a todo lugar. Aquí está hablando de que debemos tratar a todas las personas de buena forma, amablemente. Y esa herramienta nos va a dar a nosotros tener la oportunidad de conocer otras personas y poder hablarle a otras personas de lo que nosotros entendemos que es lo correcto hacer, que es lo que es necesario hacer. Jesús le dijo a Nicodemo, porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. Son cosas que deben en nosotros estar, deben en nosotros cobrar vida y deben ser nuestra actitud. Amén. Sienta el deseo de cambiar. Ninguna decisión determinará más el éxito de su actitud que el deseo de cambiar. Cuando todo lo demás falla, solo el deseo puede mantenerle en su sitio. Muchas personas han pasado por encima de grandes obstáculos para ser mejores al darse cuenta que el cambio es posible si realmente lo quieren. Cuando entramos al Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, debemos venir dispuestos a cambiar todo. ¿Por qué? Porque nuestra vida se desarrollaba o se desarrolla en muchas personas aún hoy de una forma muy distinta a lo que el Evangelio del Señor presenta. Por eso es que esta invitación a sentir un deseo para cambiar, no es cambiar solo por cambiar, es cambiar las cosas que no están tan bien en nosotros. Siempre hay algo que cambiar. Personalmente tengo también mis luchas en mi corazón, en mi vida, delante del Señor, pero le pido al Señor que Él sea más grande que yo,
más fuerte que yo, y que esas cosas que a veces tenemos nosotros, porque somos seres humanos, pero tener cosas que no son que no aportan, que no nos hacen mejores personas, que no nos hacen un buen hijo o una buena hija de Dios, no es útil tenerla y debemos buscar cambiarla. Por eso tiene sentido este cambio, el buscar un cambio, una forma distinta. Hay quienes necesitan cambiar cosas y creo que todos en la vida necesitamos cambiar actitudes, formas, maneras eh, que no nos son útiles para el objetivo final. Estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra dice que el Señor, que las misericordias del Señor son nuevas cada día. El Señor no cambia, es eterno, pero su impulso hacia nosotros, sus bendiciones, su misericordia son nuevas cada día. Debiéramos nosotros también pensar en esforzarnos, o nuestro esfuerzo, nuestro deseo, nuestro buen deseo para con la obra del Señor y para con el Señor, es cambiar eso que nos hace más difícil la tarea. Vamos a ver una ilustración que el expositor nos pone acá y dice: mientras saltaba, un sapo cayó en un hoyo en el carretero. Todos sus intentos por salir fueron en vano. Llegó un conejo y, viendo el sapo atrapado en el hoyo, se ofreció para ayudarlo a salir, pero no pudo. Después de que algunos animales del bosque hicieron 3 o 4 intentos para ayudarlo a salir, se dieron por vencidos. Regresaremos, le dijeron, y te traeremos algo de comida. Dijeron: parece que vas a estar aquí un buen tiempo. Sin embargo, poco después que se fueron a buscar comida, oyeron al sapo saltando atrás de ellos. No podían creerlo. Pensamos que no podría salir, exclamaron. Oh, no podía, replicó el sapo, pero apareció un gran camión que venía derecho hacia mí y tuve que hacerlo. Ahí es cuando tenemos que salir de los hoyos de la vida y cambiamos. Es interesante cómo una ilustración puede llevarnos a decir que a veces estamos atrapados en cosas que parecen muy grandes, como la zanja o el hoyo donde este sapo había quedado atrapado, y sus amigos intentaron ayudarlo a salir de ahí, porque era un recinto o un lugar peligroso. Hay lugares peligrosos en la vida, hay lugares y cosas peligrosas en la vida, y debemos distinguirlas y debemos buscar salir de esas cosas peligrosas. El Señor nos ayude y nos dé la fuerza, nos dé la capacidad. El sapo no podía salir y sus amigos dijeron: lo hemos intentado tanto, dejémoslo, volvamos otro día, traigámosle algo para que no pase hambre. Y la sorpresa de ellos fue que cuando caminaban, de pronto el sapo estaba detrás de ellos. Y el sapo: ¿pero cómo lo hiciste? Bueno, venía un camión para mí. Estaba el sapo hablando de vida o de muerte. O salía o quedaba aplastado ahí y no iba a salir nunca más. El Señor nos ayude, porque nosotros debemos desear superar esos obstáculos. Todos tenemos días difíciles, todos tenemos situaciones complejas. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay cosas que descubrimos nosotros, en nosotros mismos, y decimos: no tiene arreglo esto, no tengo arreglo. El Señor lo puede arreglar, pero necesita
que nosotros deseemos arreglar eso. Necesita que nosotros deseemos cambiar esa situación. Nosotros. Los amigos del sapo todos querían cambiar, sacarlo de ahí. Pero él decía que no podía. Hasta que se vio en una situación extrema y pudo hacer lo que él mismo decía que no se podía. El Señor nos ayude para que nuestra vida, para que nuestras dificultades que a veces aparecen, tengamos una buena actitud en el Señor y el Señor nos dé la fuerza, nos dé la capacidad para estar haciendo lo necesario para cambiar en esta situación. Cambiar situaciones, ser nuevos cada día. Amén. Vamos a ver ahora una situación en que el expositor nos lleva a tratar de entender por qué no salimos a veces, por qué no tenemos la victoria de esas cosas, de pequeñas y no tan pequeñas. El hombre en lo cotidiano tiene pequeñas cosas, como el carácter, como cosas que tenemos nosotros los seres humanos, y a veces parecen tan pequeñas, pero no las dejamos y no las cambiamos. Y no lo hacemos porque entramos en una cierta estado de conformidad, en el sentido de que no lo intento, pero no puedo. Bueno, vamos a ver un poco lo que dice el expositor de esto. Dice: mientras tengamos opciones aceptables, no cambiaremos. La persona con demasiadas opciones, me recuerda una historia que me contaron dos amigos. Ellos tienen dos sobrinas que son hermanas. Una tiene 11 años y es una excelente nadadora. Pasa mucho tiempo practicando para los concursos de natación. La menor tiene 5 y también nada, pero no demuestra ningún interés, ni se esfuerza por practicar y ganar en los concursos de natación. Para Navidad, la hermana mayor ganó una carrera de 220 metros. Su padre leyó en el periódico esta noticia y le preguntó a la menor: Shirley, ¿no te gustaría practicar mucho y ver tu nombre en el periódico? Papá, dijo ella, prefiero estar sentada aquí y comer galletas y beber leche el resto de mi vida. Lamentablemente, ese es el lugar donde muchas personas pasan su vida, mientras beben leche y comen galletas. Otros se esfuerzan y ganan medallas. De vez en cuando, los comedores de galletas de la vida se detienen un momento para preguntarse por qué no ganan medallas. Una sombra de culpa aparece que se cierne sobre ellos por un momento, pero luego decide volver a comer galletas. Carecen del deseo. La mayoría de las personas se sienten más cómodas con los viejos problemas que con las nuevas soluciones. Responden a las necesidades de cambio en la vida, como el duque de Cambridge, que dijo: cualquier cambio, en cualquier tiempo, por cualquier razón, es deplorable. Las personas que creen que no se debe hacer nada por primera vez, nunca ven nada hecho. Podríamos asimilar esto a tener un buen deseo una vez que somos hijos o hijas de Dios, a tener un buen deseo, una buena aspiración, conseguir honra para el Señor a través de nosotros, esforzarnos. El Señor dice que va a dar galardones. Yo creo que hay personas que tienen galardones muy bellos, hermanos, hermanas, muy bellos en el Señor. En sus vidas, no sin dificultad, no sin problemas.
en su vida han logrado superar situaciones, han logrado manejar situaciones bajo la bendición del Señor. Y esto hace que estas personas tengan unos galardones en el cielo. Amén. Y también hay quien, y nos hemos encontrado también en esa actitud de pensar que ya lo perdimos todo, ya no tiene sentido, ya hicimos el mayor esfuerzo y la verdad es que ya logramos todo lo que podíamos hacer. Y un poco está ilustrado en la actitud de la niña más chica, que no veía que esforzarse fuera tan entretenido y tan interesante como también veía que era más fácil, más cómodo, seguir comiendo galletas y tomando lechecita, que es muy rica. Amén. En lo que concierne a nosotros, en lo espiritual, debemos anhelar, debemos soñar, debemos buscar. Cuando dice la palabra que Dios llamó a sus hijos a su trono, y apareció también el diablo, el enemigo de todos, al que le gusta que nos vaya mal, que nos sintamos mal. Y muchas veces le damos la razón a él. Pero Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Ah, ¿y no viste a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Dios mira desde el cielo el corazón de su hijo, de su hija, como miraba Job. Y Dios habla de su hijo y de su hija como hablaba de Job. Él nos ama. Con amor eterno te he amado. Y no está mirando Dios en nosotros, no está indiferente a la situación que vivimos. Dios, la situación que vivió Job, la aceptó. Aceptó que Job pudiera pasar por esos días tan difíciles, complejos. Pero Dios nos está mirando y ve también en nosotros el esfuerzo. Ve que sí queremos cambiar, sí queremos ser mejores, sí queremos honrarle, pero hay cosas que nos dificultan esa situación. Bueno, Dios siempre va a estar mirando y va a estar diciendo que usted, que yo, podemos hacerlo. Con la ayuda del Señor. No es con espada, ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu del Señor en un ser humano es poderoso. El Espíritu del Señor en un ser humano es la victoria ante todo evento. Por eso Job se restituyó de la situación que le sobrevino. Por eso Daniel pudo enfrentar a los leones. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego pudieron salir del horno sin ningún daño. Porque el Espíritu del Señor en un hombre o una mujer de fe es poderoso. Aleluya. No sé si lo siente usted, pero aleluya. El Señor es bueno. Amén. La situación es que debemos desear cambiar. Debemos tener el deseo. Hay cosas que tenemos que cambiar, no son buenas, no son útiles para nuestro objetivo. Y el Señor nos está viendo y habrá galardones. Él viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga.
Pero Él sabe que somos débiles, que nuestra carne es débil, pero más el Espíritu está dispuesto. Amén, gloria a Dios. Siento que el Señor hace cosas muy hermosas. No se debe cambiar porque no hay nada que hacer. No se debe buscar cambio en las cosas que son buenas. No se debe buscar cambio en lo que es una bendición, pero sí nosotros podemos pedirle al Señor que nos ilumine, que nos muestre, Señor, ¿qué debo cambiar en mí? ¿Qué está obstruyendo la gloria de Dios en mí? Y si usted quiere, así como Job, porque del polvo de las cenizas, porque yo sé que mi Redentor vive, desde el polvo de la ceniza me levantará. Aleluya. Es hermoso, es hermosa la palabra del Señor, es hermoso hablar de las misericordias del Señor. Amén. Vamos a seguir. Dice el expositor, la ley de Comfort afirma, nunca se hace nada hasta que todos se convencen de que debe hacerse y han estado convencidos por mucho tiempo de que ahora es el momento para hacerlo. Pero hay esperanza. Parece que hay 3 ocasiones en nuestra vida en que somos receptivos al cambio. Vamos a entrar en un tema que habla de cuando el ser humano, el Hijo de Dios, la hija de Dios, los seres humanos en general, somos proclive al cambio, como que aceptamos que hay cosas que debemos cambiar. Así como las misericordias del Señor son nuevas cada día, nosotros debemos buscar ser un nuevo esfuerzo cada día para la gloria del Señor. Amén. Y vamos a ver, vamos a entrar en un área donde nos habla el expositor, quiere que entremos en este pensamiento de cuándo ese cambio se produce. Y a veces es lo único que queda hacer. Dice, dice la ley, la ley de Comfort, entonces, primero, cuando estamos tan heridos, que nos vemos obligados a cambiar. ¿Cuándo pasa esto? Jesús habla de esta clase de individuo en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Nos dice que cuando miramos desde el fondo de una pocilga, dice acá, es posible volver a nosotros mismos y pedir ayuda, regresando a la casa del Padre. El pródigo actuó de manera parecida a la mujer con una enfermedad incurable que vino a Jesús solamente después de que había gastado todo lo que tenía en médicos y había llegado a la desesperación. Lucas 8:43. Por más de un año, dice, presenté estudios bíblicos sobre milagros. Y al final de esta serie escribí algunas verdades básicas sobre el tema. Mi más grande descubrimiento fue que cada milagro en la Biblia comenzaba con un problema. Solamente cuando alguien está lastimado recibe alivio. Cuando una persona se hace preguntas recibe respuesta. Claro que esta verdad tiene malas y buenas noticias. Las malas son que casi siempre nuestra herida tiene que ser lo suficientemente grande para que produzca un deseo de cambio. Solamente ganamos después del dolor. Hemos escuchado a veces cuando los testimonios de los hermanos, de las hermanas, y a veces uno escucha el dolor grande que se vive en determinada situación, y eso nos lleva a buscar refugio en el Señor. Y ahí ya no entramos en un ánimo
o las personas entran en una situación que no ven nada más, no, ya lo han probado todo, ya lo hicieron todo, y entonces dicen, solo nos queda ir a Jesús. Y esto que es válido, porque las personas deben desear, querer, anhelar en su corazón buscar al Señor, honrar al Señor, ser dignos del Señor. Muchas veces ocurre esta situación porque no han sido capaces de oír a la voz de Dios, que dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si abres hoy tu corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Una invitación maravillosa. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y eso debiera ser el principal motor, el principal motivo de que yo venga al Señor. Pero en ocasiones, como dice bien el expositor, necesariamente hay que llegar a tocar fondo, como lo tocó el hijo pródigo, en una situación deplorable, triste, amargada, sola. Andaba haciendo y estaba en lugares que no tenía que estar. Estaba trabajando para personas que tenían menos de lo que él tenía en su hogar, en su casa. Y estaba comiendo comida que en su casa nunca hubiera ocurrido. Muchas veces nosotros podemos hacer eso. Podemos descuidarnos tanto que andamos comiendo algarrobas. Y cuando viene a nosotros la reacción, cuando uno empieza a pensar, ¿pero por qué? Como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Un hijo de Dios, una hija de Dios, que Dios toca su corazón, que Dios le habla a su vida, debe procurar crecer. Crecer es un cambio. Yo estoy aquí, mañana aquí, y pasado aquí, y pasado aquí, porque es lo que Dios hace. Porque Dios viene a bendecir nuestra vida, no otra cosa. Viene a enriquecer nuestra vida, no otra cosa. Todo aquel que quiera recibir al Señor en su corazón, todo aquel que quiera honrar al Señor en su vida, el precio del esfuerzo de cada persona, de cada ser humano que busca a Dios, es encontrarlo y tenerlo. Y por eso, cuando lo tiene en el corazón, en la vida, no quiere más que honrar al Señor y buscar, esforzarse para buscar galardones en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. La mujer de flujo de sangre también tuvo que pasar muchas cosas, muchos años, y gastó todo su dinero, porque cuando estamos enfermos se gasta mucho dinero en esa época y más aún hoy. Y entonces cuando quedó sin nada, tuvo la bendición de que Jesús, el Maestro, Jesús, el Señor de señores, pudo pasar por ese lugar y ella encontrarse con Él. Lo buscó con tanto deseo en su corazón, quiso hacer un cambio en su vida. No podía seguir sufriendo esa enfermedad, no podía seguir gastando dinero que ya no tenía.
tenía que haber un cambio en su vida o se moría. Y entonces fue y buscó al Señor con deseo, buscó al Señor con desesperación, buscó al Señor con ahogo. Y fue y cuando extendió su mano y tocó su manto, el Señor, aleluya, nunca se niega a un corazón contrito y humillado, a alguien que dice, sí Señor, yo me he equivocado toda la vida y yo lo he hecho mal toda la vida. Tú tienes la razón, tú tienes la verdad. Tú eres el que debemos adorar, bendecir, glorificar. Y de él salió virtud. Y por eso Jesús se dio cuenta que alguien le había tocado en la multitud. Le habían tocado millones, miles, cientos. Lo habían tocado. Pero una mujer necesitada, una mujer desesperada, humillada, que en su corazón puso un pensamiento, si yo tocare solamente su manto. Aleluya. Extendió su mano, lo tocó y salió virtud del Dios único y verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo, en Jesucristo. Este es el único y verdadero Dios. Aleluya. Puede decir aleluya, gloria a Dios, dígalo nomás, con ganas, con su corazón hinchado, se dice. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Señor de señores. Drástico, triste, cambiar cuando las cosas están muy tristes. Pero lo importante es producir ese cambio. Y una vez que se produce ese cambio, entonces, como las misericordias del Señor son nuevas cada día, nosotros, deseos para el Señor nuevos cada día. Tengo cosas que mejorar, sí, muchas cosas que mejorar. Con la ayuda del Señor todo es posible. Hay cosas que no entiendo y se las pregunto al Señor y le digo, Señor, ¿por qué? Pero cuando lo hacemos de verdad, con el corazón, Él nos va a dar las respuestas. Él nos va a dar la victoria. Amén. Esto es solo después del dolor se puede también alcanzar ese cambio que tanto necesitábamos en la vida. Y los milagros, dice el expositor, vienen después de todo, de un gran esfuerzo, después de algo desesperado, después de estar en el hoyo, después de estar en la enfermedad, después de estar en la miseria. Vienen los milagros, pero también hay milagros, y que todos los días hay, que hay muchos hombres y muchas mujeres que honran el nombre de Jesús, que se esfuerzan cada día. Hombre forzado y valiente, le dijo el ángel a Gedeón. Y él se sorprendió y dijo, ¿yo? Los ojos del Señor están sobre usted, hermano. Los ojos del Señor están sobre usted, hermana. Jóvenes, señoritas, los ojos del Señor están sobre ustedes. Y el Señor dice esas palabras. A los varones apostólicos les dice, varones esforzados y valientes. Aleluya. A las hermanas, el Señor también las mira como miró a Dorcas. Aleluya. Amén. Vamos a continuar. Dice entonces,
Es triste para cualquiera llegar a estar tan insatisfecho con su vida, sus pensamientos y sus asuntos que ya no siente ningún desafío para hacer cosas grandes. Tercero, el cambio va a ocurrir cuando nos demos cuenta que podemos cambiar. Esta es la más grande motivación de todas. Nada aviva tanto el fuego del deseo como la repentina comprensión de que no se tiene que ser el mismo. Ya no necesita sentir el peso de las actitudes negativas. No tiene ninguna razón válida para sentir constantemente amargura ni resentimiento con la vida, con los demás o con usted mismo. Usted puede cambiar, porque creo finalmente que las personas cambiarán una vez que entienden que esto es posible. Siempre le digo una frase: cuando el aturdimiento, la duda y la frustración y otros bloqueos mentales les estorban, les digo: si tú puedes, sí, tú puedes. He visto cientos de rostros iluminarse con esas 3 simples palabras, más una sonrisa de aliento. Nos detuvimos con mi esposa en un restaurante de comida rápida para comprar alguna bebida cuando pedí un refresco de dieta. Dice, para Margaret. La joven dijo no tenía bebida de dieta. Entonces le pedí un poco de hielo, pensando que podía comprar una lata de soda en el supermercado. Mi pedido nubló el rostro de la muchacha mientras decía: señor, no creo que podamos hacer eso aquí. Si usted puede, le repliqué. Rápida y confiadamente ella fue y trajo mi vaso con hielo. Todo lo que necesitaba era que alguien le ayudara a creer que podía hacerlo. Lo que le habían pedido. Mi vida está dedicada a ayudar a otros a alcanzar su potencial. Le sugiero que siga el consejo de Mark Twain, que dijo: saque su mente de todo ahora y baile sobre eso. Todo va a estar listo. Era su manera de decir: salgan de ese surco. Demasiadas veces nos aferramos a una manera de pensar y aceptamos limitaciones que no necesitan ser colocadas sobre nosotros. La vida es un proceso cambiante, con todas sus contradicciones vienen nuevas oportunidades de crecimiento. Lo que era un factor limitante ayer no tiene que ser ahora. Acepte la siguiente declaración para su vida: los días por venir están llenos de cambios que son mis desafíos. Responderé a estas oportunidades en la confianza de que mi vida será mejor debido a ellas. Con Dios todas las cosas son posibles. El deseo aumenta con el amor. Enamórese del reto que significa el cambio y mire cómo el deseo de cambiar crece. Todos conocemos un deseo que solamente puede expresarse con las siguientes palabras: el amor me hizo hacerlo. Aleluya. Bueno, estamos casi terminando y está hablando el expositor de que necesitamos nosotros, o las personas, los hijos de Dios, las hijas de Dios, poner en nuestra mente, cambiar todo aquello que no es útil y que no es útil a nosotros mismos como individuos, y no es útil al pueblo del Señor, y no es útil al propósito del Señor. Y lo primero es poner en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de cambiar esas cosas. Y da unos ejemplos acá. Dice: ningún poder pudo quitarme el hábito. Dice: ¿en qué pone su corazón? Luther Burbank se enamoró de las plantas. Edison se enamoró de las invenciones. Ford se enamoró de los motores de automóvil. Kettering se enamoró de las investigaciones. Los hermanos White se enamoraron de los aviones. Tenga cuidado al saber en qué pone su corazón, porque con seguridad eso hará. Donde pongo el corazón, eso va a ser.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Hay una inspiración, hay un deseo para cambiar las cosas que necesitamos cambiar en nosotros, que sean nuevas, como las misericordias del Señor, nuevas cada día. Debemos ponerlo en nuestro corazón, debemos desearlo nosotros. No podemos esperar que otros sueñen más que nosotros, que otros deseen más que nosotros, porque entonces ese deseo y ese sueño no se va a cumplir en nosotros, porque está fuera de mí. Necesito poner al corazón, en mi corazón, en mi mente, el buen deseo de cambiar las cosas que me hacen difícil ser un buen hijo, una buena hija de Dios. Es posible, porque en Él tenemos victoria, porque en Él somos más que victoriosos y podemos hacerlo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ponga en su corazón eso que se hace difícil cambiar, cambiarlo. Con la ayuda del Señor es posible. Con la ayuda del Señor lo va a lograr. Somos el pueblo de Dios. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo, somos ovejas de su prado. No importa lo que digan los demás. No importa lo que piensen los demás. Somos los hijos de Dios. Con amor eterno te he amado, dice el Padre. Hermanos, este es el estudio de este día. Espero sea una bendición en sus vidas. Dios bendiga al siervo, su familia. Dios bendiga a los ministros de la iglesia y los llene y los cuide. Si usted, siempre hay algo que cambiar, pero si usted cree que no hay mucho que cambiar, no pierda lo que tiene. Usted no pierda lo que el Señor le ha dado. Es muy triste ser un hijo pródigo o alguien que sufre una necesidad muy grande, como la mujer que le fluía sangre. Es mejor honrar a Dios, bendecir a Dios, glorificar a Dios. Vamos a hacer una oración y con esto estamos terminando este estudio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú nos ayudas. Tú estás a nuestro lado y eres victorioso y nos haces victoriosos. Yo te ruego, Padre, para que derrames bendición sobre todo corazón, sobre toda vida. Derrama bendición, Padre, sobre todos tus hijos e hijas, Señor, y danos la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios